Ahora, chicos, resolveremos el problema número 4 planteado para domiciliarias, para tu casa. Mira, vamos a reforzar esa parte. Problema 4 dice, tres partículas cargadas con carga Q1 positiva igual a 6 microcoulomb, una carga 2 positiva igual a 6 microcoulomb y una carga Q3 negativa igual a 2 microcoulomb. Se encuentran en los vértices de un cuadrado de lado 0,6 metros, tal como muestra la figura. Determine la magnitud del campo eléctrico en el centro del cuadrado. ¿Listo? Vamos a analizar en el centro del cuadrado cómo son esos campos eléctricos. Entonces, primero, para poder analizar esos campos eléctricos debo graficar los campos eléctricos en el punto A. Y para eso debes recordar, ¿no?, cómo es un campo para una carga positiva y para una carga negativa. Entonces recordemos un poquito, a ver. Graficando en el punto A tendremos, primero graficamos el campo 1. El campo para la carga 1. A ver, ¿cómo sería? Para la carga 1, por ser una carga positiva, recordar que su campo es saliente, ¿cierto? El campo va a ser saliente. El campo es saliente para la carga 1. Vamos a poner campo 1. Ahora, para la carga 2, por ser positiva, también es un campo saliente, ¿no? Eso sí te acuerdas, ¿no? Campo saliente. Campo 2. Profesor, pero la carga 3 es una carga negativa. Entonces su campo es entrante, mira. Ah, mira, qué interesante. El campo 1 y el campo 3 tienen el mismo sentido. Ah, ahí está. Entonces ahí tenemos el campo 1, campo 2 y campo 3. Ahora, recordar, ¿cómo se calcula el campo, la magnitud de ese campo? Bueno, el campo eléctrico se calcula como la constante K, producto de carga, entre la distancia al cuadrado. Entonces, eso es lo que debo aplicar yo para encontrar el valor del campo 1, el campo 2 y el campo 3. A ver, comencemos analizando cada uno de ellos. Vamos a calcular el campo 1. A ver, el campo 1 se multiplica la constante K primero. ¿Cuánto vale la constante K? 9 por 10 a la 9. Producto por la carga 1, ¿no? Carga 1. ¿Cuánto es la carga 1? Profesor, vale 6 microcoulomb. Bueno, es 6 por 10 a la menos 6, ¿no? Microcoulomb. Sobre la distancia al cuadrado. Profesor, el problema le dice que el lado del cuadrado vale 0,6. Ah, entonces la distancia es 0,6. No. Date cuenta que la distancia hasta el punto A es parte de la distancia de la diagonal. Por lo tanto, la diagonal, ¿cuánto valía? Vale 0,6 raíz de 2. No te olvides, la diagonal, esta diagonal, vale 0,6 raíz de 2 metros. Por lo tanto, la distancia sería la mitad, ¿no? Hasta el punto A sería solamente 0,3 raíz de 2. Ah, su profesor, ¿todo eso tengo que operar? Sí, pero no te preocupes, que es una cantidad que está elevado al cuadrado, mira. 0,3 raíz de 2 elevado al cuadrado. Entonces, ahí se va a ir la raíz, ¿no? Entonces, vas a notar operando fácilmente esto. A ver, en borrador nuevamente, sería arriba 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 sobre 0,3 por raíz de 2 al cuadrado. Recordar que 0,3 es 3 sobre 10, ¿no? Entonces sería 9 sobre 100. O 9 por 10 a la menos 2. Ya está. Por raíz de 2 al cuadrado. Bueno, eso es 2, ¿no? Eso es 2. 9 y 9 se van. ¿Qué más nos quedaría? Mitad 1, mitad 3. Arriba 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 10 a la 3 sobre 10 a la menos 2. Profesor, sube y sería 10 a la menos 5. 10 a la 5, ¿cierto? 10 a la 5. Y con este 3 nos quedaría que el campo 1 va a ser 3 por 10 a la 5. ¿Listo, chicos? Ya tenemos la primera parte, entonces. Nuestro campo 1 es 3 por 10 a la 5. Vamos a calcular el campo número 2, a ver. Campo número 2. A ver, el valor del campo número 2 sería carga constante, 9 por 10 a la 9, ¿por quién? Por la carga número 2. ¿Cuánto es la carga número 2? 6 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia. Profesor, la distancia también es la misma, ¿no? 0,3. 0,3 raíz de 2 al cuadrado. Profesor, ¿no es lo mismo que hemos operado arriba? Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el valor? 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5. Entonces, de esa manera ya calculé el campo 1 y el campo 2. Y son del mismo valor, ¿ah? Son del mismo valor. ¿Qué nos faltaría calcular? El campo número 3. A ver, calculando el campo número 3, ¿cuánto sería? A ver, por aquí arriba, a ver, chicos, por aquí arriba. Por aquí arriba. Decimos, el campo número 3. Igualito, constante K. 9 por 10 a la 9. Carga número 3. Profesor, carga número 3, ¿cuánto vale? Vale 2 micro. 2 por 10 a la menos 6. Sobre distancia. Profesor, ¿cuánto es la distancia hacia la carga número 3? Bueno, también vale 0,3, ¿no? 0,3 raíz de 2 al cuadrado.
Por lo tanto, a ver, operando todo esto, ¿cuánto me quedaría esto? Nos estaría quedando 1 por 10 a la 5. ¿Listo? 1 por 10 a la 5. Por lo tanto, ya tengo el campo 1, tengo el campo 2 y el campo 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué más debo hacer, profesor? Son 3 campos que están en un punto. Entonces, analizaremos el punto A. El punto número A. Sobre el punto número A está el campo 2, ¿no? El campo 2, que está dirigido e inclinado hacia arriba, de esta manera. El campo número 2. ¿Listo? ¿Y esto vale cuánto? El campo número 2 vale 3 por 10 a la 5. Profesor, inclinado hacia abajo hay 2 campos, ¿no? Hay 2 campos. Sí, hay 2 campos, efectivamente. Es el campo número 1 y el campo número 3. Pero como tienen el mismo sentido, el campo 1 y el campo número 3, esos 2 campos se superponen. Este campo y este campo se van a superponer. Si uno es como 3 y el otro es como 1, en total, ¿cuánto tendríamos? Como 4, ¿no? 4 por 10 a la 5. ¿Ya está? Tengo los 2 campos. Aplicando el método del paralelogramo, en realidad ya sería vectores perpendiculares, pero si fuera un paralelogramo, que sería un rectángulo, podemos graficar nuestro vector resultante. Este vector resultante sería el de aquí, ¿no? El campo resultante. Profesor, pero si los vectores son perpendiculares, ¿cómo se calcula el campo resultante? Bueno, recordar, a ver. Recordar, el campo resultante cuando son perpendiculares sería el campo 1 al cuadrado más, vamos a ponerle campo 1 más el campo 2 al cuadrado, ¿no? Raíz de todo eso. Profesor, en este problema tengo 2 campos. El campo que es 3 por 10 a la 5 y el otro campo que es 4 por 10 a la 5. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería 3 por 10 a la 5 elevado al cuadrado, más 4 por 10 a la 5 también elevado al cuadrado. Profesor, ¿todo eso tengo que operar? Bueno, sí, en realidad sí, ¿no? Pero notarás algo muy importante. El primer campo es como 3 y el segundo campo es como 4. Por lo tanto, la resultante, como ¿cuánto debe ser? Como 5, ¿no? Como 5. ¿Y 5 por cuánto? 5 por 10 a la 5. ¿En qué unidades, profesor? Newton sobre Coulomb. Y ese sería nuestro campo resultante en el punto A. ¿Y esa respuesta dónde estaría? En la clave A. Mira, qué curioso. En la clave A. Continuando, veremos el problema número 5. A ver, problema número 5 de gráficas. Toda partícula cargada positivo o negativamente establece un campo eléctrico en el espacio de su entorno. Es lo que habíamos visto, ¿no? Toda carga positiva o negativamente genera un campo a su alrededor, llamado campo eléctrico, donde se generan las interacciones. Para una partícula con carga negativa, mira, observa, dice negativa, una carga negativa, indica el gráfico correcto que representa la variación del campo eléctrico con la distancia a un punto del espacio. Ah, interesante. Entonces me piden representar el campo en función de la distancia. Para eso recordar, a ver, si yo tengo una carga negativa, yo puedo analizar cómo es el campo a una cierta distancia, ¿no? Puedo analizar el campo a una cierta distancia, por ejemplo, a una distancia de aquí, en este punto, ¿cómo sería su campo? Recordar, por ser una cantidad vectorial, sería un campo entrante, ¿no? Un campo, un vector, un campo, ¿listo? Ahora, si la carga es Q, ¿qué valor tendría ese campo? A ver, el campo tendría este valor. El campo es igual a una constante K, producto por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Ya está? Ese sería el valor de nuestro campo eléctrico. Ahora, nos piden graficar, ¿no? Nos piden graficar. Entonces, eso es muy interesante. A ver. Vamos a anotar algo. Según el valor de este campo, dime, ¿qué pasa si la distancia aumenta? A mayor distancia, ¿qué va a pasar con el campo? Disminuye, ¿cierto? Entonces, a ver, analicemos un poquito eso. Campo y distancia. ¿Qué pasaría si la distancia aumenta? ¿Qué pasaría si la distancia aumenta? El campo disminuye. A ver, analicemos nuevamente. ¿Qué pasaría si la distancia disminuye? Si la distancia disminuye, el campo, el valor del campo, aumentaría, ¿cierto? Entonces, ¿en qué gráfica nos representa eso, no? Cuando la distancia aumenta, el campo disminuye. Y cuando la distancia disminuye, el campo aumenta. A ver, analicemos la primera gráfica. Notarás que cuando aumenta la distancia, ¿qué pasa con el campo? Aumenta. ¿Pero eso es correcto? No, pues, ¿no? Porque a mayor distancia, menor es el campo, ¿no? Entonces esto es incorrecto. A ver, la siguiente, a ver. Notarás, a ver, a mayor distancia, ¿qué pasó con el campo? Ha disminuido. Entonces la B podría ser, La B podría ser, porque cumple esa relación. A ver, en la C, igual, ¿no?
a mayor distancia, ¿qué ha pasado con el campo? Está disminuyendo, está disminuyendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría con la D? Con la D notarás que a mayor distancia, ¿qué está pasando con el campo? Está aumentando. Está aumentando también. A mayor distancia el campo aumenta. Y eso es incorrecto, ¿no? Eso está mal. Ahora, en la E, notarás que a mayor distancia, ¿qué pasa con el campo? No pasa nada, ¿no? Se mantiene constante. Por lo tanto, este es incorrecto. ¿Ya está? Ahora, debemos discutir la parte B y la parte C. Profesor, en la parte B es una lineal, una gráfica recta, ¿no? Una gráfica, una línea recta. En cambio, en la E es una curva. Entonces, ¿cómo diferenciar cada una de ellas? Entonces, vamos a poner por aquí. ¿Qué forma tiene la ecuación de una recta? La ecuación de una recta tendría esta forma, ¿no? E es igual a vamos a ponerle, un A por D más un B, ¿cierto? O mejor dicho, vamos a poner la general, vamos a ver. ¿Listo? Vamos a poner una ecuación general, ¿no? X es igual a, vamos a poner, para poder entender el caso general, para que tú no te puedas analizar cualquier caso, ¿no? Y es igual a AX más B. Esa sería una ecuación general para una recta, ¿no? Donde recuerda que el valor de X es el valor de la horizontal, ¿no? De la abscisa. Y el valor de Y es de la ordenada. En este caso, ¿quién está haciendo el valor de la abscisa? El X sería tu distancia, ¿no? Sería tu distancia. ¿Y quién está haciendo el valor de la ordenada? Sería tu campo. Entonces dime, esta debería ser la gráfica de una línea recta. Pero dime, ¿esto de aquí se parece a lo que tú has visto aquí? No, ¿cierto? No es una lineal, ¿cierto? Porque recuerda que una lineal tiene exponente positivo igual a 1. Aquí tu distancia tiene exponente 2. Y está en una fracción en la parte de abajo, ¿no? Entonces, no sería esto. Por descarte debería ser la C, ¿no? Pero eso ya se ve fortalecido porque en otros cursos de matemáticas tú estás viendo ya gráficas. Y en las gráficas debemos recordar que esta curvatura es representada por una inversa de un valor, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí se genera cuando tienes esta forma, cuando Y es igual a una constante sobre un X, ya sea X o X al cuadrado, ya sea X al cubo. Entonces se generan esos valores. ¿Listo, chicos? Entonces, nuestro problema número 5 de gráficas podemos deducir o podemos entender que la clave correcta, la clave que representa el campo en función de la distancia para una carga negativa sería la C únicamente, la C. ¿Listo, chicos? Y eso sería nuestro problema número 5.